aquí seguimos en Solidaria Televisión y en Radio Solidaria con la tertulia que cada día les ofrecemos, en la que tratamos temas de actualidad y temas de gran edificación y sobre todo temas muy importantes para ustedes que nos están escuchando. Hoy vamos a hablar sobre el 8º Congreso Palabra Profética y un viaje muy especial que estamos organizando a Israel. El viaje va a ser desde el día 22 al 29 de noviembre y el Congreso se va a celebrar los días 25, 26 y 28 de ese mismo mes. Para hablar de este tema y sobre todo también del tema del que va a tratar, del que va a seguir el Congreso, que es la Gran Tribulación y el Avivamiento, pues tenemos con nosotros a nuestro querido hermano y pastor Miguel Díez. Bienvenido, Miguel. Gracias, Luis, bien hallado. Bien, pues efectivamente, como hemos dicho, el lema del Congreso es tribulación y avivamiento. La tribulación, evidentemente, la hemos sufrido los cristianos, la seguiremos sufriendo porque es una prueba que nos pone el Señor y nos dice su palabra, además, que tribulaciones han de venir y que este mundo tendremos aflicción, pero tenemos que confiar porque Él ha vencido al mundo. En la tribulación tenemos que orar. Tenemos que orar siempre, pero especialmente en tiempos de tribulación y en tiempos de prueba. Bueno, pues Miguel, tú decides de qué empezamos a hablar, si te parece. Bueno, pues fíjate que estamos en una cumbre crucial entre Putin y Obama, y después de la intervención del presidente de Irán, el Ayatolá. Bueno, el presidente, el que manda. Sí. Y resulta pues que Irán y Rusia defienden a capa y espada al Assad, al presidente de Siria, y Obama, pues ahí me ha gustado. Sí. Me ha gustado la intervención de Obama en el sentido de que no puede apoyar la permanencia de este asesino en la presidencia de Siria, que eso no podría nunca arreglar el conflicto, porque la cantidad de sirios que han quedado heridos, o huérfanos, o viudos, o viudas, por culpa de la masacre que continuamente ha hecho el presidente de Siria, pues ese hombre debe de acabar en un tribunal internacional por genocida, ¿no? O intento de genocidio, ¿no? Y entonces no van a tener acuerdo. Sin embargo, las palabras que dicta ¿cómo se llama? El de Siria, el de Irán, el Rouhani, de que ya todo el mundo se ha puesto de acuerdo en que debe de permanecer en Siria el presidente. Mentira, o sea, es que mienten más que hablan. Efectivamente, la única solución además al conflicto es la salida de Bashar el-Assad. Luego además, evidentemente, pues habrá que hacer una lucha efectiva contra el Estado Islámico, pero evidentemente la causa del problema principal es el régimen de Bashar el-Assad. O sea que esa sería la primera decisión que tendrían que tomar y quitarlo de en medio, porque no va a ser aceptado nunca por una gran población de Siria. Y la segunda parte, pues por supuesto, una coalición contra el totalitarismo yihadista del Estado Islámico, que es la gran amenaza para el mundo occidental, ¿no? Pero hablando de Israel, claro, esto le afecta a Israel. Le afecta a Israel porque pues ya a cara descubierta Rusia apoya a Siria. Y Siria está empezando a hacer ataques contra Israel. Acaban de derribar un helicóptero israelí y Israel ha defendido el Golán de los ataques sirios. Pero estoy hablando de ayer, estos días. Sí. Entonces la luna roja sangrante que hemos podido ver, pues se sigue mostrando la sangría de este odio y de esta violencia que no tiene arreglo hasta que no venga el Mesías, hasta que no venga Jesucristo, pues del mundo contra Israel, y se va a radicalizar. Por eso hablamos de tribulación para Israel, porque de forma irracional e imposible de poder admitirlo con un poco de dominio propio y de reflexión, este fanatismo contra Israel, que curiosamente es el único país más decente de todo el entorno, y digo, o menos indecente, sí, ¿no? Sí.
Entonces, realmente es la única democracia. Todo alrededor es una teocracia diabólica que quiere retrotraer al mundo, pues eso, a una esclavitud, porque además Islam es el sometido, estar sometido, ser esclavo, ¿no?, de Alá, ¿no? Y yo veo el asunto muy negro, porque si Siria hace una huida hacia adelante para intentar, qué sé yo, aglutinar el pueblo islámico en su favor, que fue el intento que hizo Saddam Hussein para que proclamase el Nabucodonosor del siglo pasado, y es bombardear Israel, es decir, atacar Israel, es decir, lo que une a los musulmanes, lo único que les une es el odio a Israel, no les une otra cosa. Es curioso, ni entre ellos, como sabemos, suníes, chiitas, están a muerte, pero a lo mejor hace un intento loco. Y claro, ahí sí que comenzaría la debacle. Y en ese intento puede ser que incluso esté detrás Rusia, que está profetizado su ataque a Israel, y que bien lo dijo Netanyahu, ¿no?, cuando le preguntaron, ¿usted cree que Rusia va a atacar a Israel? Y dijo, no lo dice la Biblia. Es curioso que Netanyahu ha proclamado tiempo de oración en Israel. Sí. Es algo increíble, ¿no? O sea, que un político que más o menos respetaba al pueblo evangélico, porque viene de un contexto norteamericano y conoce muy bien la influencia evangélica tan impresionante que ha levantado Estados Unidos, porque sí, ha sido el evangelio lo que ha transformado un país, de un continente de salvajes en un país, en el primer país del mundo, ¿no? Porque donde Dios es respetado, la bendición de Dios viene y punto, ¿no? Y sí, porque ve las cosas, las ve realmente crudas. Sí. De hecho, Benjamín Netanyahu, según unos informes del Mossad, cuando empezó la crisis de refugiados, ordenó el inmediato cierre de las fronteras, porque se sabía de un plan urdido para meter dentro de esos refugiados, como un caballo de Troya, a miembros del Estado Islámico para atacar a Israel dentro del propio Israel. Y Benjamín Netanyahu pues cerró completamente las fronteras, evidentemente en defensa no solo de las fronteras, sino de su pueblo, porque sabemos las intenciones del Islam contra Israel. Hay pueblos que están teniendo sabiduría con respecto al tema de esa democracia permisiva, que con apariencia de piedad lo que está es dejando que entre el caballo de Troya. Así es. Por supuesto que la ley universal de la hospitalidad para los que piden asilo político por causa de guerra para salvar sus vidas, es una ley que es buena y que todos deben de respetar, pero yo creo que cada caso debe ser analizado. Claro, y con lupa, porque ya se reían los yihadistas diciendo, ya hemos metido más de 4.000 bombas humanas en Europa. Y claro, y esto es una invasión clarísima, además lo declaró el califa. Dijo que vamos a invadir con los refugiados, vamos a invadir Europa. Y está siendo así, y realmente pues hay muchas críticas hacia Benjamín Netanyahu que vienen pues de ese sector extraño y absurdo de la progresía internacional, que se creen que Israel es el enemigo única y exclusivamente por el tema de Palestina, cuando no se dan cuenta que realmente Israel es el primer protector de los palestinos, es la primera potencia que está ayudando a los palestinos, y evidentemente pues nos están dejando manejar unos porque no conocen y otros porque conocen, y a sabiendas pues han decidido tomar una postura clara en contra de Israel, que realmente pues ir en contra de Israel es ir en contra del pueblo elegido, del pueblo del Señor y de Dios. Pero además es que menos mal que Dios ha jurado proteger a Israel y no lo van a poder destruir, pero si lo consiguieran, no se da cuenta de que se acaba el único frente protector de todo el Medio Oriente. Y entonces, pues, apaga, vámonos, ahí está Turquía, que inmediatamente sería completamente radicalizado, porque además tiene un ramalazo islámico total. Ya tienen la simiente puesta. Y claro, y encima tienen bomba atómica y ni OTAN ni nada. Sí, al final, entre OTAN e Islam es Islam. O sea, esto que nadie se venga a engaño, ¿no? Porque estamos hablando de una ideología fanática
que no respeta a nadie, ¿no? Y entonces eso es un totalitarismo que no se razona y punto, ya está. Y el que se deja poseer por esa pasión, pues acaba completamente dominado y siendo instrumentalizado para obligar, para forzar. Es el mismo que está pasando con Cataluña, ¿no? O sea, sí. Están obsesivamente dominados por un sentimiento que además es contra natura, es completamente absurdo e insensato. O sea, en todos los sentidos, sin ánimo de defender un partido o el otro, al margen, es decir, con un equilibrio de análisis tranquilo, ¿no? Sí. Y vamos, pero es que así son las pasiones humanas, da igual. Sí. Cuando un pervertido le entra la pasión de violar niños, pues es que dice, no lo puedo evitar, es que no lo puedo evitar, pues es que el diablo está detrás, dominando las mentes y los corazones, según aprovechando las puertas abiertas de las debilidades humanas. Pero con respecto a este tema, qué bueno saber que, por ejemplo, Japón no acepta de ninguna manera una invasión. Australia de ninguna manera acepta refugiados y que además deja bien claro que los que quieran formar parte de nuestro país y ser bienvenidos tendrán que adaptarse y respetar. Es que ¿cómo puede darse hospitalidad a alguien que viene con el cuchillo debajo de la chilaba, ¿no? O que viene con un afán de destruir los valores de la nación que le acoge? Pues eso es lo que está pasando. Sí. Y lo están dejando entrar a manos llenas, porque además, como resulta que eso es lo bonito y esa es la piedad, y colaboran personajes importantísimos en el mundo para que eso se produzca, pero me gustaría que el Papa, por ejemplo, en lugar de dejar entrar una familia en el Vaticano, dejara entrar pues 10.000 personas que caben en esas 47 hectáreas de principado, ¿no? De nacioncita, ¿no? Dentro de Roma, ¿no? Entonces es muy fácil hablar, pero luego que lo hagan otros, ¿no? Sí, y yo creo que todo esto va a producir una convulsión muy grande, y cuando empiecen los incendios bélicos simultáneos, pues no va a haber bomberos para apagarlos. Y a río revuelto ganancia de pescadores. Y lo que viene es eso. La luna roja nos deja claro una señal, además en una tetrada que se repite, nos deja claro un aviso cósmico, porque los cielos cuentan la gloria de Dios, y la gloria de Dios es que va a quebrantar el mundo, porque el mundo pasa olímpicamente de él. Que hoy Hopkins esté haciendo una declaración, como está, hecho puré, hecho una piltrafita, que declare que el hombre no necesita invocar a Dios, que la ciencia lo explica todo, y que no es necesario invocar a Dios. O sea, es alucinante, ¿no? Pues sí. Y menciona como ejemplo a Einstein para hablar de que la ciencia explica la creación y explica todo, y que como que no es necesario Dios, ni siquiera mencionarlo, como que no, vamos, que tema completamente absurdo. Y es mentira. Einstein en el final de su vida dijo bien claramente: lo único que me interesa es conocer a Dios. Y después, antes de morir, a su hija le mandó una carta diciéndola: he descubierto la energía inagotable, perfecta y pura, y es el amor, porque Dios es amor. Uno solo se puede proclamar sabio cuando reconoce que la sabiduría viene de Dios y utiliza esa sabiduría para el servicio a Dios. Cuando se utiliza desde la prepotencia, desde la soberbia, evidentemente ya no es sabiduría, porque no hay nadie más tonto que el que se cree sabio y no sabe de dónde viene esa sabiduría. Es cierto realmente que estamos viviendo unos tiempos duros, unos tiempos terribles. A mí esto de los refugiados, que evidentemente puede parecer que estamos en contra de los refugiados, y no es así, todo lo contrario. En todos los países en los que estamos, la ONG Remars es la primera en ayudar. Ahora
ahora hemos tenido noticia, en Bélgica estamos ayudando a 100 refugiados. Bélgica, que tenemos además una obra pequeña, pero sin embargo estamos poniendo todo para ayudar. O sea, no estamos en contra de los refugiados, estamos en contra de los que vienen escondidos dentro de los refugiados. Bueno, en Hungría hemos atendido ya más de 3.000. Más de 3.000. Y en Croacia también. Más de 3.000 diarios. O sea, que entonces, ¿qué quiero decir? Y es más, nos dice la esposa de nuestro director de Croacia, que por su casa, vamos, que no hay sitio ya en su casa. Entran, se lavan, se duchan, comen, se tumban, esto, lo otro, y son cientos diarios que pasan por su casa. De hecho, hay medios de comunicación que han llamado a las casas de remar refugios de amor. O sea, no estamos en absoluto en contra de los refugiados. Claro, evidentemente, por supuesto, la misericordia debe primar por encima incluso de la razón, sin duda. Hasta el punto de que el Evangelio de Cristo nos enseña que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Pero no tiene que ver una cosa con la otra para poder ser sabios y decir, oye, si el ladrón dice, si el padre de familia supiera cuándo va a venir el ladrón, claro, estaría preparado. Claro. Esa es la revelación de Dios, ¿no? No dejaría que el ladrón le robara a los hijos, o le robara la mujer, o le robara sus bienes, ¿no? Entonces estaría preparado, avisado, y muy bien, si el ladrón viene y ahí tiene hambre, toma comida, pero cuidado. Cuidado, con una prevención, porque el Señor dice, velad y orad, y hay que velar. Y no se está velando, no se está vigilando. No está siendo cauta la sociedad, no están siendo cautos los gobernantes, porque además, entre los que se han cerrado en banda a recoger a estas personas, que es un punto extremo, y los que están diciendo que café para todos, pues ese es otro punto extremo. Entonces, evidentemente, yo no digo que no haya que dar al enemigo, porque tenemos que amar al enemigo, que es un mandato del Señor, pero evidentemente tenemos que amar también a los propios y ser cautos, ser astutos y cautos, porque evidentemente es mucho lo que nos estamos jugando con esta invasión. Yo me recuerdo de las películas de indios y vaqueros, que los indios provocaban estampidas de búfalos para meterse entre los búfalos y poder atacar. Pues esto es un poco igual. Han provocado ellos mismos la estampida de estos refugiados, los del Estado Islámico y el gobierno de Bachar al-Assad, para introducirse en Europa y encima que les abramos las puertas y que les demos una habitación en un hotel pagado. Y entre todas esas multitudes van un montón de infiltrados, bien aleccionados y bien preparados, porque tú fíjate qué terrible. A la esposa de nuestro pastor, un musulmán, de esos cientos diarios, que le daba comida, ropa, ducha, tal, le hizo el gesto así a ella. Sí. O sea, así como diciendo, os vamos a cortar el cuello. O sea, ella se quedó helada. Se ha quedado helada. Nos lo ha contado como diciendo, pero esto... Claro. O sea, que es que no importa el bien que les hagas. Cuando tienen ese odio y ese fanatismo, algunos les cambias, porque el Señor les toca y les cambia el corazón. Es decir, pero bueno, esta gente, vengo a matar a esta gente. Es como cuando en ese debate que hubo en Estados Unidos entre un ministro del Evangelio y un imán, ¿no?, del Islam. Y le dijo el ministro del Evangelio, bueno, ¿usted qué le parece? ¿Qué es mejor? ¿Servir a su Dios que le ordena matarme a mí para que usted pueda tener la opción de llegar al cielo? ¿O servir a mi Dios que me ordena dar la vida por usted? Pues tú fíjate la diferencia, ¿no? Sí. Tremendo, ¿no? Pues el hombre se quedó paralizado, no pudo reaccionar, pero es concretizar claramente lo que significa el Corán, porque la gente no se da cuenta de que el Corán es radical. Claro. No es un grupo de musulmanes que se radicaliza, no, el mismo Corán es radical, ¿no? Todo el mundo tiene que doblar su rodilla delante de Alá, o si no, será decapitado. O sea, la yihad es coránica y siempre se ha proclamado, y solo depende de los tiempos convenientes, y siempre ha habido en esos tiempos pues la inyección de la adrenalina fanática, sin escrúpulos y cruel, que ha fermentado esa adrenalina, ha enfurecido, ha embravecido a los ayatolás y a los imanes en las mezquitas, y lo hemos visto nosotros en Costa de Marfil, salían de las mezquitas con las metralletas.
en Abiyán y en los pueblos, para matar. Claro, es una religión de odio. Está fundamentada en eso. Sí, es el imperio del mal. Es un dios cruel que además no ofrece salvación. No. Le dices a un musulmán, ¿tú estás seguro de que Alá te va a salvar y vas a ir al cielo? Si Alá quiere, o sea, es decir, que no hay no tiene ninguna garantía. Ninguna garantía de nada, ¿no? Entonces, pero a lo que vamos con respecto a Israel, a mí lo que me ha extrañado es que todavía no se haya presentado la moción en la ONU de obligar a Israel a que devuelva Jerusalén a la frontera del 47, 48 y también el Golán. Imagínate tú devolver el Golán si ya están ahí ya queriendo invadir el Golán. Sí. Porque si controlan el Golán, olvídate, otra vez a cazar los agricultores israelitas como conejos, como cuando estaban en manos de Siria. Desde allí, pues pepinazos y francotiradores y matando, ¿no? Así que, pero es que me extraña que no lo hayan hecho ya, porque puedo intuir que Obama, con todo lo que en alguna parte está actuando bien, sin embargo, con respecto a Israel no está actuando bien. No, y además parecía tener una hoja de ruta marcada, clara, antisionista. Sí. Lo que pasa es que evidentemente pues, no goza de la mayoría necesaria para poder hacer efectivos todos sus planes en contra de Israel, porque además el pueblo judío tiene mucho poder en Estados Unidos, mucho poder económico y mucho poder además, pues igual que en España, pues los actores y todos estos manejan la política, pues allí también los actores. Lo que pasa es que la mayoría de los actores son judíos. No, y no solamente los actores, los poderes fácticos del lobby judío son impresionantes allá, e incluso hay un montón de políticos judíos, o sea, que ocupan cargos de... El tema de los actores es porque al ser una cara pública, cualquier cosa que hagan en contra de Israel, ellos van a salir en defensa de Israel. Entonces, hemos de recordar que Barack Obama llegó al poder muy apoyado por el lobby judío de los actores y de los productores de cine y de televisión. De Hollywood. Spielberg, Barbra Streisand, personas que son claramente judías y que han demostrado durante toda su carrera su amor por su pueblo, pues le apoyaron. Entonces, Barack Obama tampoco puede lanzarse a atacar. Sí, pero sin embargo, desde el momento en que ya dio luz verde a Irán, sí. Y ha podido Irán liberar los 40.000 millones de dólares que estaban bloqueados, pues ¿en qué va a usarse? Claro, eso? Ya está hablando de las pruebas ¿cómo se llama?, de los cohetes de larga distancia, etcétera, y el enriquecimiento se está acelerando, el enriquecimiento de uranio, y con el apoyo total de Rusia ya descaradamente, ¿no? Entonces Israel sabe que no va a ser esa energía atómica para que haya más luz, no está claro, sino más tinieblas, y que peligra la integridad. Entonces, pues, puede suceder que Israel tenga que volver a hacer lo mismo que hizo con Irak, y bombardear las instalaciones de enriquecimiento de uranio, y que hizo también con Siria, o aparte de eso, piratear todos los servicios informáticos de los ordenadores que manejan todas esas centrales. Pero lo que me extraña es eso, que no haya dado luz verde a ese enconado planteamiento que ha tenido ya 20 y tantas proposiciones en la ONU y que siempre se ha echado para atrás por el veto de Estados Unidos. Y es que eso va a cumplir Isaías 3:1, quitaré de delante de ti el sustentador, el fuerte. Es decir, que Dios le va a quitar a Israel el único apoyo fuerte que va a tener, que ha tenido en el mundo, que es Estados Unidos. ¿Para qué? Para que se quede solo y pueda recuperar la fe verdadera de Abraham, de Isaac y de Jacob, del único y Dios verdadero, el Dios de Israel, que es también el Dios de Yeshua HaMashiach, el Dios de Jesucristo, Dios y Padre de Cristo y Dios nuestro, ¿no? Entonces, en esa actuación de la disciplina de Dios es lo que hablamos aquí, del Congreso de la Tribulación, y como consecuencia de eso pues se cumplirá lo que dice Oseas: cuando les castigaste te buscaron, se volvieron a ti.
Y entonces Israel tiene que aprender que no puede aferrarse a su poderío atómico, poderío económico y científico, etc. No, porque nadie será fuerte en su propia fuerza. Dios va a quebrantar el mundo, lo está quebrantando. Todo el mundo. A Estados Unidos le está viniendo palo tras palo. ¿Tú crees que es posible que 200.000 hectáreas del estado de California, riquísimo en bosques, se hayan quedado arrasadas en estos últimos días? Y así es constante el azote con la vara de Dios sobre Estados Unidos es continuo. ¿Por qué? Porque ha sido el pueblo que más luz de Cristo ha tenido. Sí. Y designado para iluminar a todas las naciones. Y ha cumplido en parte ese propósito, sí, porque nadie como Estados Unidos ha sido generoso para enviar misioneros y ayuda económica para todo el mundo, lo cual ya cerró. Ya eso no está sucediendo, eso ya se acabó. Es más, se aterra uno de ver que los pocos norteamericanos que quedaban de misioneros en África están siendo todos repatriados, porque no tienen ahí tampoco ya, hay una decadencia tan grande, sí, que no tienen obreros. Y los recursos han cerrado la mano. Y ya no envían ayuda, salvo excepciones, claro. Siempre hay algún corazón fiel, es decir, que siempre tiene el Señor un remanente, ¿no? Pero en cualquier caso, yo esperaba, o puede ser que se produzca pronto, ese acuerdo de la ONU en el cual comienza un aviso grave de comienzo de la gran tribulación de Jacob, del final de los tiempos, que producirá pues la purificación del pueblo de Dios en el horno de la aflicción, y que anuncia la gran tribulación que vendrá después para la Iglesia, porque lo que le pasa a Israel, luego le pasa a la Iglesia. Esto es la historia, además, sí, no es nada nuevo, ¿no? Se repite y se repite. Sí. De hecho, nosotros estamos puestos en el foso de los leones, como puso a Daniel, a todo esto que estamos viendo, que está pasando a nuestro alrededor, todo esto que están llegando son los leones que nos manda el Señor, y debemos volver nuestra mirada a Él, postrarnos ante Él y orar. Y creo que el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, ha olvidado en mucha medida esto de la oración. Yo veo hermanos que ya no oran, ya se montan en el coche y ya no oran, ya empiezan un trabajo y no lo ponen en manos del Señor. Entonces el Señor, yo creo que nos utiliza todos estos leones, todos estos terremotos, estos incendios, estas guerras, como megáfono para que despertemos, para que nos volvamos hacia Él, que nos postremos ante Él. Evidentemente yo creo que este congreso de palabra profética con tribulación y avivamiento es una ocasión excepcional y maravillosa, porque nos va a permitir hablar de la tribulación y del avivamiento antes de que se produzca el congreso, y también va a permitir a muchos de nuestros oyentes y espectadores que puedan ir allí a vivirlo en primera persona. Yo creo que es una de las bendiciones que tenemos los cristianos, es que podemos vivirlo todo en primera persona. Somos nosotros y Él. No tenemos que andar buscando mediadores, no tenemos necesidad de ir a una plaza en el Vaticano para recibir esa bendición, porque sabemos que todos los días solamente tenemos que postrarnos ante Él y pedir de su gloria y de su bendición, porque nos la da. Evidentemente el viaje que vamos a hacer a Israel es un viaje precioso, es un viaje que, aparte de evidentemente lo principal, que es recibir la bendición del Señor, nos va a permitir conocer los lugares santos que todos conocemos en la Biblia. Es un programa realmente extraordinario, que se puede hacer además ahora en ocasión del 8º Congreso, pero también se puede hacer con Sefarat Israel, que organizamos unos viajes realmente bien estudiados y con un programa muy completo. O sea, no dejamos nada al azar. Pero yo creo que debemos seguir hablando del Señor, que de los viajes podemos seguir hablando. El apoyo a Israel que estamos dando desde el pueblo evangélico en ocasiones se le ve fuerte, apasionado, pero hay mucha tibieza, sobre todo porque nos dejamos llevar por el mundo. Dejamos que entren dentro de nosotros, de nuestros pensamientos, esas críticas que hay hacia un gobernante como es Benjamín Netanyahu, que lo único que está haciendo es defender a su pueblo y al mismo tiempo defendernos a nosotros. Porque si no fuese por ese escudo, pues seguramente en Europa no tendríamos la libertad de estar hablando como estamos hablando ahora en este programa. Y como una de las frases acertadas de Aznar, curiosamente, sí. No todas sus frases han sido acertadas, porque la última que ha dicho con respecto al aviso contra el PP, que sí, el 5.º aviso de las elecciones catalanas,
que como diciendo que está en grave peligro el PP, ¿no? Pues para mí que no ha sido acertado. Es más, creo que todo el mundo dice lo mismo, ¿no? Que no ha sido acertado, porque eso tendría que haberlo dicho dentro del partido. Claro, no puede echar más leña al Pero fuego. como no se habla con Rajoy, están enfadados. Yo me pregunto cómo pueden enfadarse como niños, ¿no? Las personas relevantes. Qué poco nivel de dominio propio, sí, de superar sus sentimientos y sus roces para poder ser positivo y de bendecirse mutuamente, ¿no? Pero llevan mucho tiempo enfadados y no se hablan, y entonces pues hay que tirar las indirectas con bala de cañón. No, yo creo que tenía que haberlo dicho dentro del partido, porque además es justo. Sí, había la reunión específica para analizar el asunto postelectoral, y como presidente de honor debía estar ahí. Pero bueno, esa es una frase desacertada, o por lo menos cierta, pero no correctamente dicha y en el foro que debía de decirlo, a través de la Fundación FAES, ¿no? Sino que debía haberlo dicho dentro. Ahora, la frase que dijo Aznar dice, si Israel cae Europa. Es impresionante. Sí, tiene toda la... Él se daba cuenta de que Israel es el parapeto, como tú lo has dicho, el muro de contención. Muro de contención, ¿no? Y además, qué milagro, ¿no? Que un muro de contención con 6 millones y pico de personas, 7 y pico, de los cuales 1 millón y pico de israelitas son musulmanes, sí, con ciudadanía israelita, sí, cosa que no permite ningún otro país musulmán, que hubiera un porcentaje ni mínimo siquiera de judíos. Vamos, han tenido que salir, en muchos casos los han matado, ni de cristianos, porque han ido huyendo, o si no los matan, ¿no? Entonces, esto es una aberración terrible que es fácil comparar la diferencia, ¿no? Bueno, pues un pequeño país con 7 millones y pico de habitantes está conteniendo nada menos que una horda de 1.500 millones de musulmanes, ¿no? Que están cada vez más uniéndose en ese plan genocida del exterminio de Israel, ¿no? Y bueno, pues yo creo que vamos a ver pasos de antisemitismo tremendos, irracionales, y como tú bien has dicho, la Iglesia tiene que estar lúcida. Y aunque Israel no es ningún país perfecto, pero España mejor que se calle, claro, porque vamos, como estamos como unos zorros en nuestro país, así que a callar, y los demás países, pues más de lo mismo. O sea que eso no es, ver los defectos de un país no es de ninguna manera una forma de superar los propios, evidentemente, ni de taparlos tan siquiera. No, denunciar los defectos ajenos, que en muchos casos son menores que los nuestros, pues no es lo correcto. Pero que tenga la Iglesia la lucidez de discernir qué viene al oído y al ojo con respecto a las calumnias, murmuraciones y al antisemitismo que está creciendo en una forma feroz. Sí. Y que además pues va a producir que muchos ministros del Evangelio, que ya tienen la semilla dentro, exploten en esa unión maléfica. Y yo estoy convencido de que el Señor va a probar el que esté con Israel, no porque Israel sea perfecto, sino por justicia. Primero por justicia. Bueno, primero por temor de Dios, porque Dios ha bendecido a Abraham y a su descendencia. Pero después por justicia, porque es absolutamente injusto el participar de este plan genocida, asesino, y de destruir un pueblo reconocido por todas las Naciones Unidas, ¿no? Y dos bloques, los que participarán de ese odio y de ese antisemitismo, y los que serán defensores de la verdad y de la justicia, y serán amigos y consoladores de Israel. Yo los llamo los Bernabés, hijos de consolación, que es lo que el Señor quiere que seamos los gentiles, que hemos recibido todo lo glorioso y divino, lo hemos recibido a través de Israel. Así es. Y Jesús es judío, no es cristiano. Jesús y María y los apóstoles y todos los profetas y el libro. ¿De quién es el libro? Claro, es la historia de algunos no se dan cuenta de que incluso las epístolas
el Nuevo Testamento es judío. Sí, sí, sí. Porque ¿quién ha escrito las epístolas de Pablo y de Pedro? Judíos. Y bueno, pues el caso es que tiene que enfrentar la verdad, tiene que enfrentar la mentira. Y hay que despertar las conciencias a los discípulos seguidores de Jesucristo de que cuidado, no se vayan a encontrar enredados en participar de atacar a Israel, porque la maldición les puede llegar. Así es, la salvación nos vino a través del pueblo de Israel, la bendición nos ha llegado a través del pueblo de Israel. Nosotros no podemos ni maldecir ni atacar al pueblo de Israel, ni tan siquiera permanecer impávidos mientras lo atacan. Debemos orar, levantar todos los días oración por el pueblo de Israel, por el gobierno de Israel y por las autoridades de Israel, que a fin de cuentas no son nuestras autoridades, pero sí que están ayudando a nuestras autoridades en mucho. Están ayudándonos, pues sobre todo en eso, en la defensa de nuestra civilización. Pues si no fuese por ese muro de contención del que hablábamos, pues seguramente volveríamos a estar en los 8 siglos de dominación que tuvimos los árabes, pero toda Europa, y con otro tono además, porque ahora los árabes de ahora tienen un fanatismo muchísimo más exacerbado que en aquellos tiempos. Por lo tanto, yo creo, como cristianos, evidentemente, ya por cumplir con el mandato del Señor de amar y bendecir a Israel, pues no podemos posicionarnos justo en el lado contrario. Bueno, pues nos quedan todavía 7 u 8 minutos. Si quieres añadir algo sobre el Congreso. Bueno, pues simplemente decir que buscamos revelación profética porque el Señor nos lo dice. Preguntadme acerca de las cosas que han de venir, y yo tengo ese anhelo en mi corazón de preguntarle, y le pregunto pues casi diariamente: Señor, háblanos, habla, que tu siervo escucha, háblanos acerca de las cosas que han de venir, háblanos acerca de las maquinaciones del diablo para que no estemos inadvertidos y para que no nos pille por sorpresa, porque el avisado ve el mal y huye de él. Háblanos, Señor, de tu pueblo, acerca de tus siervos, acerca de tus hijos. Háblanos, porque Señor, si tú nos hablas tendremos fe, porque la fe nos viene por oír tu voz, no oír la voz de los hombres, no oír las voces religiosas, sino tu voz, tu palabra que es viva y eficaz, ¿no? Para este tiempo, ¿no? Para el momento que nos has permitido vivir y servirte, ¿no? Esa palabra rema, no logos, no palabra histórica, sino rema, viva, eficaz, actual y, por tanto, efectiva para que podamos actuar, obedecer, poner en práctica esa sabiduría tuya, Dios, y transmitirla a los demás. En cada congreso de palabra profética hemos recibido revelaciones tremendas, y yo sé que el Señor va a seguir hablándonos, e incluso de palabras proféticas de cumplimiento próximo, es decir, a corto plazo, a medio y a largo, ¿no? Y de invitarles a que hagan un esfuerzo, vengan a Israel, les garantizo que tendrán el viaje inolvidable de su vida, no solamente desde el punto de vista turístico, de recorrer las huellas del Maestro Jesús, y predicar sus palabras en el sitio donde Él las dio, de poder renovar votos de bautismo, votos matrimoniales, poderse renovar espiritualmente, sino además de tener una convivencia muy especial entre todos los peregrinos, por llamarlo de alguna manera, que vamos a estar, si Dios quiere, del 22 al 29 de noviembre en Israel y en Jerusalén. Estamos en unos tiempos muy, muy tremendos y necesitamos poner el oído bien atento a la voz profética, porque si no, podemos caer en las trampas que tiene preparadas el diablo para aquellos que son ignorantes, que no tienen esa revelación, tienen el velo puesto. Yo les invito a que pues hablen de esto con otras personas para que podamos llenar el cupo que está abierto de viajeros. Y nada más, el precio, pues por muchas comparaciones que hagan con otros grupos que ofrecen precios baratos, pero luego no dan comida, no dan cena, o no dan esto, no dan lo otro, y entonces resulta que o van a hoteles de mala categoría, y de que bueno, algunos sorprendentemente
incómodos, pues no se olviden que nosotros no queremos engañar a nadie y que buscamos siempre la justicia de darles el precio correcto, con la calidad más excelente, sin irse a lujos tremendos, pero una excelente calidad y sobre todo con ese plan de agradar al Señor, de bendecir a Israel. También, por supuesto, a los palestinos. Nosotros estamos ayudando a palestinos en Belén, a los niños handicapés, a los ancianos, a personas con pobreza. Vamos desde Jerusalén con toda clase de ayuda humanitaria y con sillas de ruedas, muletas, etc. Y queremos bendecir a todo el mundo, pero ¿quién es ahora el opresor y quién es el oprimido? Siempre hay que buscar especialmente defender al oprimido. Y créanme, no es cierto que el oprimido es Palestina, de ninguna manera. 90.000 palestinos pasan cada día a trabajar a Israel y ganan 3 veces más de lo que ganan en su país. Y cuando necesitan médicos, porque no tienen servicios especiales en Palestina, se les atiende gratuitamente, incluso a aquellos que han sido terroristas. Y un sinfín de manifestaciones de la generosidad que tiene Israel con Palestina. Lo que pasa es que no puede tener la generosidad de dejarse matar. Esa no la va a hacer, porque es absurdo, y porque además no tiene el Espíritu de Cristo que vino y se dejó matar. ¿Me entienden ustedes? ¿Usted lo tiene? Pues creo que hay que hablar claro, al pan pan y al vino vino, y les invito primero a orar por la paz de Jerusalén, como dice el Salmo, el 127 o 126, a orar por la paz de Jerusalén, y después pídale al Señor que le dé la gracia de poder participar en este hermoso viaje. No se arrepentirá. Así es, y pueden tener más información en www.sefaradisrael.com. Ahí tienen información sobre el viaje, también pueden hacer las reservas. Y a mí me gustaría pues también decir algo que dice la Santa Palabra en Daniel 6:23. Dice, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en Dios. ¿Ustedes confían en Dios? Nosotros confiamos en Dios, servimos a Dios, trabajamos para Dios y por amor al prójimo y gracias a su misericordia. Sabemos que la misericordia de Dios es para siempre. Es una misericordia eterna y completa que nos está llenando de bendiciones todos y cada uno de los días. Nosotros volveremos mañana con más actualidad, también con Miguel Díez, si Dios lo quiere. Y muchísimas gracias, Miguel. Mañana seguimos aquí. Ustedes, por favor, sigan con nosotros en Radio Solidaria, con la programación habitual, con el Magazine Amigos y también en Solidaria Televisión, que tenemos una programación especial para ustedes que seguramente será de edificación. Hasta mañana, que Dios les bendiga.